Hola a todos, soy Andrés Speaker, bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy estoy empezando una nueva serie que se llama Padre Nuestro y estoy hablando de cada una de las líneas de la oración que Jesús nos enseñó. Voy a hablar cosas que creo que son nuevas para algunos y creo que puede realmente ayudarte en tu vida de oración. Así que gracias por estar con nosotros. Ve a másvida.org, por favor, si necesitas oración, si quieres ver alguna noticia o saber cómo integrarte. También ahí puedes ofrendar y queremos agradecer tu generosidad. Y bueno, vamos a comenzar y no se te olvides suscribirte al canal. Dios te bendiga. Hoy comenzamos nuestra serie Padre Nuestro. Estaremos hablando durante varias semanas, estudiando cada semana una de las líneas de la oración. Cada semana una línea. Y va a ser súper interesante. Si eres nuevo en la fe cristiana o estás considerando la fe cristiana, este es un buen lugar en donde empezar a conocer de Cristo, la oración del Padre Nuestro. Así que incluso si quieres invitar amigos a acompañarte el próximo domingo o en línea también, es una buena enseñanza para ellos. Si tienes tiempo en la fe cristiana, esto va a ayudarte, va a fortalecerte y quizá va incluso a darte una nueva perspectiva en cuanto a la oración. Yo creo esto, que uno de los fundamentos del crecimiento espiritual de todo cristiano es precisamente su comunión con Dios, cómo hablar con Dios. Y muchos estamos limitados en nuestra comunión con Dios porque no sabemos cómo hablar con Dios. Y quiero, por la gracia de Dios, juntos aprendamos estas semanas. ¿Alguien está emocionado de eso? Un poco más acerca de lo que esta gran oración significa para nosotros. Amén. Pues como vamos a hablar de la oración, leí una historia esta semana que les quiero compartir. Una mujer, ¿verdad? En la tarde está ahí con su hija y su hija se empieza a quejar. Mamá, me duele la garganta y necesito medicamento, y trata de llamar al doctor y no lo encuentra. Entonces va a la farmacia para buscar medicamento para su hija y llega a la farmacia y por fin le recomiendan algo. Va de regreso a la casa y cuando llega al auto se da cuenta que dejó las llaves adentro del auto. Entonces está tratando de abrirlo, pide ayuda, alguien le regala un gancho de ropa para tratar. Algunos han hecho eso antes. Cuando yo era niño era muy común el gancho de ropa para abrir el carro, ¿no? Entonces está tratando así, no puede abrirlo, no puede entrar al carro. Entonces empieza a llover y se desespera más y por fin le dice Dios, ayúdame por favor. Necesito que alguien me ayude, mi hija está enferma, tengo que darle medicamento, etcétera. Mándame ayuda. Y en eso pasa un hombre, vea, con toda la pinta de malandro, ¿sabes? Es como que literal así, entonces ese cuate es prófugo de la justicia, ¿sabes? Entonces va pasando y la mujer le dice, oye, ¿me puedes ayudar por favor a abrir el carro? Y este hombre en 3 segundos le abrió el carro, literal, en 3 segundos le abrió el carro y la mujer lo abraza y dice, gracias, eres una gran persona. Y dice, señora, usted no sabe lo que dice. Yo me acabo de escapar de la cárcel y me dedico a robar autos. Y la mujer levanta la oración al cielo y dice, Dios, gracias porque me enviaste a un profesional. Ok. Bueno, Mateo 6, verso 6 dice, pero tú cuando ores, entra en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Andrés, cada que oro tengo que cerrar la puerta y ser en un lugar secreto. No, puedes orar en todo momento, pero tenemos que desarrollar el hábito de pasar tiempo a solas con Dios. Poco o mucho tiempo, pero tener tiempo a solas con Dios. ¿Okay? Dice, y tu Padre que te ve en secreto, que dice, te recompensará. Y al orar, no usen vanas repeticiones como los gentiles o gente que no cree en Dios, que piensan que serán oídos, fíjate, que serán oídos ¿qué? Por su ¿qué? Palabrería. Verso 8, por tanto, no se hagan semejantes a ellos, porque el Padre de ustedes sabe de qué cosas tienen necesidad antes que ustedes le pidan. Ustedes pues oren así, Padre nuestro que estás en los cielos. Hoy he titulado mi mensaje,
necesitamos un padre. Necesitamos un padre. Cuando yo tenía 6 años, vivíamos en Lázaro Cárdenas, en una vecindad, y yo andaba en la bici casi todos los días con mis amigos. Y un día en particular estábamos echando carreras en la bicicleta. Entonces yo acostumbraba a bajar la cabeza y ver hacia abajo y no hacia arriba cuando echábamos carreras. Y de pronto embestí con la cabeza una reja de metal que estaba abierta sobre la banqueta y así le pegué de frente, ¿verdad? Me agarré en la cabeza y estaba sangrando la mano, sangre por todos lados, sangre en la playera. Yo dejé la bici ahí aventada y me fui corriendo a la casa. Mamá, papá, ¿verdad? Mi papá fue por el vecino, amigo de la familia, Javier Hernández, y por ahí me raparon un poco y me hizo con cinta adhesiva de esa médica, me hizo unas mariposas. Y me las puso aquí. Y yo a los 6 años ya tenía 6 alcancías en la cabeza. Me había abierto la cabeza más de 6 veces. Por cierto, mamá, si tiene un hijo así medio atrabancado, ¿verdad? Dios hace milagros, ¿verdad? Crea que Dios lo puede usar, ¿no? Pero yo pienso en esa imagen constantemente, porque toda mi vida, cuando he necesitado algo, he corrido a casa. Y he tenido la bendición de contar con un papá que, sin importar la temporada en la que yo he estado, mi papá siempre me ha ayudado. Siempre. Aún de joven, cuando mi papá y yo no teníamos buena relación, cuando yo estaba en un momento de rebeldía, de rechazo a mi papá, a mí no me caía bien mi papá cuando yo era joven. No quería escuchar sus consejos y nos llevábamos muy mal, pero mi papá siempre estuvo ahí para mí, siempre me ayudó. Me acuerdo en una ocasión, yo llegué a tener hasta 18 accidentes más o menos cuando era joven. Y en una ocasión tomé su carro prestado para ir a un partido de básquetbol que nos tocaba jugar en la escuela con un amigo. Y en el camino iba yo tan distraído, tan rápido, y nos accidentamos. Y pues el señor que le pegué quería que viniera la policía y pues era un relajo. Entonces, un hombre que era cristiano, era ojalatero, le habló a mi papá vino al lugar del accidente y en lugar de regañarme, se arregló con el otro tipo y luego se arregló con el ojalatero, mandó el carro a arreglar y me llevó de regreso a casa y me invitó el desayuno, ¿verdad? Una chulada, mi jefe. Así es mi papá. Y toda la vida he contado con un papá así. Aún de adulto, cuando ya yo soy papá, soy esposo y pastor, mi papá siempre me ha ayudado, desde ayudarme a predicar, desde ayudarme a solucionar algo, a un consejo. Siempre he tenido un papá así, donde puedo regresar a casa, aun cuando no nos llevemos bien, y me va a ayudar. Y yo quiero que tengas esa imagen en tu corazón, en tu mente un momento, porque algunos de ustedes nunca tuvieron un papá así. No conocen lo que significa tener un papá así. Y quiero decirte algo, Dios es un papá así y mucho mejor. Y mucho mejor. Y aunque no tuviste un papá así aquí en la tierra, Dios quiere que sepas que Él es tu Padre Celestial, que quiere y puede ayudarte en cualquier situación que estás atravesando. Pero sabes, he descubierto también que hay cosas para las cuales mi papá terrenal no me puede ayudar. Me enfrento con asuntos emocionales, personales, incluso de consideración de propósito y otras cosas en la vida que todos atravesamos, en donde por más que mi papá quiera ayudarme, no puede. Necesito un Padre Celestial. Dice Thomas Wolfe, dice que la búsqueda más profunda y que se encuentra al centro de la existencia humana es la búsqueda de un Padre. Dice él, pero no de un Padre terrenal, sino de una fuerza y una sabiduría más grande que la nuestra. En otras palabras, todos atravesamos y necesitamos la ayuda de un Padre, no solo terrenal, pero alguien que es más fuerte, más sabio y está por encima de todas las cosas. Y hay una búsqueda intrínseca, central al corazón humano, y es buscar
a un Padre para nosotros. Y Jesucristo, cuando nos enseña a orar, qué fuerte, cómo nos dice, cuando oren, oren así: Padre nuestro. Jesús resuelve, cuando nos enseña a orar, resuelve el problema más profundo de la humanidad, y es la necesidad de un Padre celestial. Nos enseña Padre nuestro. Cuando oramos, no oramos a una fuerza cósmica, oramos a nuestro Padre todopoderoso. Cuando oramos, no oramos solo pensando en un concepto positivo o meditando una idea positiva. Oramos a un Padre que tiene toda sabiduría y verdad en sus palabras. Oramos a nuestro Padre celestial. Vamos, si vas a aplaudirlo con más ganas el día de hoy. Hoy en día una búsqueda sencilla en Google te puede confirmar de que hay cientos de estudios ya que confirman que orar o meditar es muy bueno para tu salud, es fundamental para tu paz y para tu crecimiento. Lo interesante es que se quedan solo a la mitad del camino, solo hablan del ejercicio de la meditación o el ejercicio de la oración. Incluso muchos estudios dicen, no importa si no crees en Dios o si no crees que vas a tener contestación a tu oración. Lo importante no es eso, lo importante es que hagas el ejercicio. En otras palabras, qué feo orar sin creer que alguien está escuchando. Y solo orar para yo sentirme bien acerca de mí mismo. La oración es mucho más que eso. Tiene beneficios emocionales, tiene beneficios para tu salud, pero es mucho más que eso. Si estás hablando a un Padre detrás de todo esto, si hay alguien que sabe tu nombre, conoce tu situación y quiere estar contigo en medio de lo que estás atravesando. Pero esto habla simplemente de una mentalidad huérfana que existe en la humanidad. Y es, tratamos de resolver las cosas en nuestras fuerzas. Y incluso la oración se vuelve un mecanismo religioso con mentalidad de huérfano, solo para tratar de resolverlo en nuestras fuerzas. Es muy extraño. Pero, ¿sabes? Vivimos en un mundo muy difícil, muy complicado, cada vez más complicado. Vivimos en un mundo donde hay guerras y amenazas de guerras mayores. No sabemos si el día de mañana o en un mes va a haber una guerra, se va a desencadenar una guerra nuclear. No sabemos. Acabamos de experimentar el terremoto en Turquía y Siria. El número es hasta 30,000 muertos ahora. Y sigue aumentando cada día el número de muertos. Vemos caos y polarización y tantas cosas ocurriendo en nuestro mundo. Y es como si estuviéramos atravesando un bosque oscuro, tenebroso, caótico. Y muchos estamos como solo gritando, ¿y cómo le hago? ¿Y cómo salgo? ¿Y qué está pasando? Y no entendemos. Pero cuando oramos, tenemos que creer que hay un Padre del otro lado de ese bosque. Hay un Padre que quiere caminar con nosotros en medio de ese bosque. ¿Sabes? Orar es tomarnos de la mano de nuestro Padre celestial. Lo digo otra vez, orar es que tomarnos de la mano de nuestro Padre celestial. Cuando vamos cruzando la calle, vamos al mercadito que se pone el fin de semana, o cuando vamos a algún evento, algún estadio, qué sé yo. Sophie, que es la niña todavía, los otros dos ya están grandes, ya son adultos realmente, pero Sophie, la chiquita, todavía vamos caminando y hay mucha gente y no sabe cómo vamos a hacer para atravesar la calle. Me toma de la mano. Y sabe que si me está tomando de la mano, no importa si vamos a atravesar la calle, si hay un mar de gente entrando a un evento, ella va a estar bien porque papá sabe a dónde ir. Y mientras tengo la mano de papá, voy a llegar a donde tengo que llegar. Y más o menos así se ve la vida y la oración con nuestro Padre Celestial, porque estamos en no sabemos qué está pasando, cómo está pasando, qué va a pasar, cómo le hago, a dónde voy a llegar, qué hago. No sabemos en este bosque oscuro llamado vida, pero podemos tomar la mano de aquel que sí sabe cómo atravesar este bosque. Sí podemos tomar su mano, sí podemos caminar con él y sí podemos encontrar propósito, ayuda, gracia, liderazgo para llegar al otro lado de esta situación. Es tomarnos
de la mano de nuestro Padre Celestial. ¿Tiene sentido esto, iglesia? ¿Sí? Qué increíble. Qué increíble. A algunos les cuesta trabajo creer que Dios existe o creer que Dios es un papá precisamente por las cosas difíciles que vivimos en el mundo. Y no podemos reconciliar el hecho de un Dios Padre bondadoso y al mismo tiempo toda la maldad que estamos experimentando. Algunos creen erróneamente que Dios envía estas cosas. Eso no es bíblico. Lo bíblico es que el pecado, el sufrimiento y la muerte interrumpieron el plan y el mundo que Dios creó. Lo interrumpieron, irrumpieron en el mundo de Dios. Y en la sabiduría de Dios, porque sus pensamientos son más altos que los nuestros, Dios no ha desechado eso, sino que ha permitido que en la historia humana conviva con el peregrinaje humano. Porque en su sabiduría Él no lo ha evitado, lo ha usado para ayudar a sus hijos huérfanos a regresar a casa. Es más, lo usa para nuestro bien. ¿Tiene sentido esto? Y es un misterio que del otro lado de la eternidad vamos a comprender, porque vamos a conocer todo lo que Dios quiere totalmente, pero de este lado de la humanidad nos toca creer, esto no viene de Dios, esto es pecado, sufrimiento y muerte que irrumpió, pero tengo un Padre Celestial que camina conmigo en medio de pecado, muerte y sufrimiento, y lo va a usar para mi bien, y voy a salir de esto, y hay un propósito detrás de esto, y estoy caminando con mi Padre Celestial. Vamos, iglesia, si vas a aplaudir, hazlo con ganas el día de hoy. Entonces, oramos a un Padre, pero ¿por qué podemos orar a un Padre? Porque el Padre primero nos habló a nosotros. Hablamos con Dios Padre porque Dios Padre primero habló con nosotros. Nos envió a Jesús. Y Jesús es el verbo, la palabra, el mensaje de Dios Padre. Algunos no han comprendido el Evangelio aún. El Evangelio no es que se le ocurrió a Jesús venir por nosotros. El Evangelio es que Dios Padre envió a Jesús por nosotros. Y Jesús nos conectó con Dios Padre. Y podemos hablar con Dios Padre porque Dios Padre habló con nosotros primero. ¿Tiene sentido esto, iglesia? Jesús nos está presentando a Dios como nuestro Padre Celestial. Y hay tres cosas que necesitamos comprender o entender para poder orar con más confianza. Número uno, anote eso, número uno, oramos con fe y no con palabras mágicas. Oramos con fe y no con palabras mágicas. Sí, leyó conmigo donde dice ahí que los gentiles creen que serán oídos, ¿por qué? ¿Por su qué? Palabrería. Muchos creen que cuando Jesús dice no usen vanas repeticiones, que Jesús eliminó el hecho de que podemos repetir una oración. Y no es cierto. Muchos cristianos hace mucho tiempo no recitan el Padre Nuestro porque creen, no, si lo recitas tal cual es una vana repetición. Y de verdad creen que es una exageración. Yo en las noches cuando estoy durmiendo y no puedo dormir, yo recito el Padre Nuestro varias veces. Me trae paz, algo del Salmo. Pero entiendo que Dios no me oye porque repetí esta oración. Dios me oye porque soy su hijo. En otras palabras, no es la oración mágica, es la fe la que hace que yo pueda hablar con Dios. ¿Tiene sentido esto? ¿Por qué les digo esto? Porque muchos creen que hay magia en la oración. Es como la comadre, te voy a mandar una oración, está buenísima. Esta oración te la vas a orar a las 7 de la mañana, a las 3 de la tarde y a las 11, que sea la hora que tiene que ser. Y luego cuando llegues a la parte, es el enunciado en medio, lo dices con un montón de ganas, amiga. Creen que es el horario
y que es la oración la que hace que Dios conteste, eso no es Biblia. Jesús dice, eso no es lo que funciona. Los gentiles, los que se acercan a Dios como huérfanos sin Dios o solo como religión, creen que por palabras mágicas o vanas repeticiones van a ser oídos. Pero ustedes no son oídos porque oraron elocuentemente, son oídos porque tienen una posición correcta delante de Dios, y es que son hijos de Dios. Por eso oramos con fe y no con palabras mágicas. Hay una historia en Hechos 19 en donde Pablo está haciendo muchos milagros de sanidad y demonios están siendo expulsados y toda la ciudad está asombrada con esos milagros. Y un hombre, Seba, tiene 7 hijos que eran exorcistas. Y cuando ven a Pablo, no eran cristianos, eran exorcistas que no eran cristianos. Eso está raro para mí. Luego tendremos que hablar de eso más, ¿verdad? Hay mucho exorcista que habla de Dios que no es cristiano. Adivinos que te hablan de Dios que no son cristianos. Y luego tendré chance de enseñar más de eso. Pero esta historia habla de ese tipo de gente. Entonces llegan con este cuate, ¿verdad? Un endemoniado, estos 7 exorcistas, y dicen al endemoniado, en el nombre de Cristo que predica Pablo, te echamos fuera. Y el demonio dice, a Cristo conozco y a Pablo también, pero a ustedes no. Y ¡guau! Se les echa encima y los lanza, los manda corriendo. Y dice que todo el mundo, todo el pueblo tuvo temor de Dios porque entendió, no son palabras mágicas, es la persona de Cristo Jesús la que nos da la autoridad para hablar. ¿Tiene sentido esto? Y de nuevo, iglesia, tenemos que entender estas cosas. No es por magia, no es por la repetición en sí, no es por las palabras en sí, es por la fe en Cristo Jesús. No es por mi elocuencia en la oración, es por mi posición de hijo delante de Dios, por la fe en Cristo Jesús. Por eso somos oídos. Por eso somos oídos. Algunos dicen, el pastor Andrés oró así voy a orar, a ver si así Dios me contesta. No, o sea, está bien, sí, pues, si quieres usar las mismas palabras, óralas, está bien. Pero no eres oído por usar las mismas palabras, eres oído porque eres un hijo, una hija de Dios. ¿Tiene sentido esto? Así que es por fe. Ok, número dos, dice, nuestro Padre ya sabe lo que necesitamos. Nuestro Padre ya sabe lo que necesitamos. ¿Sí? Hay 2 razones por las cuales esto es importante. Primero, nos ayuda a descansar mucho. ¿Por qué? Porque todos oramos oraciones tontas. Sí, no me vea así. Oramos oraciones tontas son así que, Señor, llévate a mi suegra, ya no la aguanto, por favor. O sea, todos hemos orado. Yo sé que es una exageración, yo sé. Yo nunca he orado eso, Kelly, te lo prometo, pero hay gente aquí que sí ha orado eso. Pero oramos oraciones tontas, ¿verdad? ¿En qué sentido son tontas? Que estamos pidiendo algo que no es lo que necesitamos, ni es lo que Dios quiere, pero todo lo hacemos. Y me encanta que Dios ya sabe lo que necesito, porque Él puede saber lo que necesito y tomar algo equivocado y aún así darme lo que necesito. Lo segundo por lo cual esto es importante es porque, ¿cómo les explico? Cuando sientes que Dios no te está escuchando o Dios no te está contestando, no es porque Dios no te está escuchando o no te está contestando, es porque Dios te está dando lo que necesitas y no lo que estás pidiendo. ¿Ok? Él sabe lo que necesitas aun cuando estás pidiendo otra cosa. Cuando trajeron el paralítico, 4 amigos de un paralítico trajeron a este paralítico con Jesús, y la casa estaba tan llena de gente que tuvieron que subirse al techo, abrieron el techo, bajaron al paralítico en camilla, no puede caminar, sus amigos están ahí sosteniéndolo así del techo, y cuando llega con Jesús, Jesús lo ve, obvio necesita caminar, y Jesús le dice, tus pecados te son perdonados. ¿Neta, Jesús? No recibiste el mensaje, o sea, está más que obvio, ¿no? Pero Jesús le da lo que necesita. Jesús sabía que ese hombre y la gente ahí presente necesitaba primero ser libre de la culpa y la vergüenza de sus pecados, porque su
parálisis principal no era de piernas, era de su espíritu y de sus emociones. Y Jesús estaba sanando primero su parálisis espiritual. ¿Tiene sentido esto, iglesia? Luego le dijo, para que sepan que el Hijo del Hombre puede sanar pecados. Entonces le dijo al paralítico, levántate y anda. En otras palabras, sí contestó su petición, pero primero contestó su necesidad. Y así Dios está contestando tu necesidad. No creas que no te escucha, sí te escucha, solo que está contestando lo que necesitas en este momento. Mi hija Sofía me está pidiendo un teléfono. No necesita un teléfono. Entonces yo la inscribo en natación. Necesita hacer ejercicio. Necesita tomar música, clases de piano. ¿Verdad? Dice, pastor, qué mal papá. No, soy un papá que la ama demasiado para no darle un teléfono ahorita, sino darle lo que necesita. No sabe si decir amén o no porque está enojado ahorita. Y sé que estás pensando en otros pasajes como el de Marcos 11, 24, que Jesús dijo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Andrés, pero ¿qué tal de pedir? Y que Dios, sí, muchas veces lo que necesitamos se alinea con lo que pedimos. Y muchas veces lo que necesitamos no se alinea con lo que pedimos. Pero siempre debemos creer que Dios va a contestar lo que hemos pedido, aun cuando lo que pedimos no era lo que necesitamos, va a contestar lo que necesitamos. ¿Tiene sentido esto? ¿O ya cantinfleamos aquí tantito? Entonces yo tengo que estar en fe creyendo, Señor, yo te doy gracias por ese empleo nuevo que me vas a dar, que va a ser de un buen salario, que va a ser lo que yo necesito en este momento. Gracias, Dios, que me dé esa promoción. Y luego no pasa. A lo mejor Dios está contestando otra necesidad y te está preparando para el trabajo que realmente Él quiere para ti, que incluso va a superar la petición que le estás haciendo en ese momento. Pero necesitas orar con la fe de que te está escuchando, te está contestando, pero también, vamos iglesia, sabe lo que necesitas. Alguien dice, Andrés, pero si Dios ya sabe lo que necesito, entonces, ¿para qué orar? Que le eche ganas. Toda relación sin conversación se muere. El regalo más grande que Dios te va a dar en la oración es de una amistad y comunión con tu Padre Celestial. El tesoro que más vas a ganar en la oración no es lo que Dios te dio por orar, es que lo conociste mientras orabas. Te acercaste a Él mientras orabas. Escuchaste creciste, te hiciste amigo de Dios. Qué tremendo. Qué tremendo. Yo no quiero ser solo el leproso que fue sano porque le pidió a Dios y luego me olvidé de Jesús. Quiero ser el que regresó a dar gracias. Más que eso, quiero ser Abraham, que fue amigo de Dios. Quiero ser Enoc, que caminó con Dios. Quiero tener una amistad con Cristo. Dice Helmut Thielicke que la persona que deja de hablar con Dios solo se limita a hablar de Dios y pronto olvidará a Dios mismo. Muchos cristianos ya no hablan con Dios, solo hablan de Dios. Es más, solo sabemos decir, te invito a mi iglesia para que alguien más te hable de Dios. Pero Dios no solo quiere gente hablando de Dios, quiere gente hablando con Dios. Él quiere una amistad contigo. Él quiere escucharte, que seas honesto, aun cuando estás frustrado con Él. Es que tú no me oyes, y yo te dije, y la otra vez siento que no me entiendes, pero aquí estoy, pero es digno y te amo, pero ahora sí estoy frustrado, pero gracias por estar conmigo el día de hoy. Él quiere esa clase de honestidad y relación contigo. Él quiere que sepas que estás cerca. Él está caminando contigo en ese bosque. Ese es el mayor regalo, la comunión con Dios. Y por último, Jesús. ¿Tiene sentido esto, iglesia? ¿Sí? ¿Esto es bueno? ¿Le está ayudando a alguien esto el día de hoy? Okay. Número 3, Jesús está orando con nosotros. Qué fuerte.
el título de Dios no solo es Padre, es nuestro Padre. Padre nuestro. Es parte de su nombre. Está en su nombre. Our Father. No solo mi papá, es nuestro papá. Y hay dos razones para esto. Primero, para que nunca se nos olvide que somos uno dentro de una comunidad de millones y billones de hijos que Dios ha adoptado. Pero segundo, que no se nos olvide que solo podemos orar a un Padre porque Jesucristo, nuestro hermano mayor, nos dio un lugar en su casa. Nos abrió la puerta. Cuando oramos, no estamos orando solos. Estamos orando juntamente con Cristo. No sé si me explico. No sé cuántos de ustedes han tenido o tienen hijos pequeños y están en una etapa en donde su lenguaje parece alienígena. Literal, mis hijos atrasaron todas temporadas donde y yo así de que, a ver, no te entiendo, explícame por favor. Y Kelly te está diciendo que lo que quiere es que le lleves a su cuarto a jugar con él con su camioncito rojo. ¿Cómo entendiste todo eso? Ese balbuceo. No, pero ella podía interpretarlo súper bien. Entonces, yo veo a Jesús así. Dice Romanos 8, que su Espíritu nos ayuda a orar en nuestra debilidad. Y dice que Jesús intercede por nosotros. Eso dice Romanos 8. Entonces, fíjate bien, cuando tú oras, tu oración se unen con las oraciones que está haciendo ya Cristo en el cielo. Y tu oración débil, desenfocada, quizá te quedaste dormido 5 minutos y volviste a despertar. Quizá fue en el tráfico y se te atravesó un tipo y te distrajiste y regresaste, perdón si estaba orando. Dios, todo eso y lo convierte en una oración verdadera delante de tu Padre Celestial. Porque no estás orando solo, estás orando con Cristo cuando oras. Dice Efesios 2:6, y en unión con Cristo Dios nos resucitó. Si lo pueden leer conmigo, Efesios 2:6, y en unión con Cristo Jesús Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Entonces fíjate, quiero que tomes un poquito de imaginación con fe y veas lo que dice Romanos 8 y Efesios. Jesús está intercediendo por ti, sentado en donde, a la derecha de Dios, en el trono de Dios. ¿Y dónde estás tú por la fe? Sentado juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Entonces, está buenísimo. Cuando tú oras, tú estás ahí en el trono, acá está Dios Padre, Jesús, y tú volteas, papá, fíjate que tengo este asunto en mi matrimonio. Jesús está orando contigo y está viendo al Padre al mismo tiempo. Y tu oración es débil, pero Jesús está orando. ¿Tiene sentido esto? Y el Padre te está escuchando porque no entraste ahí solo, porque estás con tu hermano mayor Cristo, que está contigo, dándote acceso a la presencia del Padre y hablándole al Padre a tu favor mientras tú oras. No sé cómo explicarlo. Es como que Jesús se metió a tu mundo y tú al mundo de Jesús, y tú oras, pero Él contigo, y Él ora y tú con Él, y el Padre los escucha a los dos. Padre nuestro. Y es precisamente por el sacrificio de Cristo, la resurrección de Cristo y la intercesión presente de Cristo y nuestra fe al orar, que no oramos solos, oramos con Cristo. Así que cada vez que tú levantas tu voz y oras a tu Padre Celestial, a nuestro Padre que está en los cielos, eres escuchado. No porque te portaste bien esa semana, no porque le pediste perdón a Dios de los 120,000 pecados que has hecho. Escucha, el perdón de pecados viene más adelante en la oración, pero puedes entrar de una vez como Pedro por su casa. Mire, déjale un ejemplito a ver si le ayuda esto a alguien, ¿sale? Ok, cuando tú vas a la casa de alguien, ay, hola, ¿puedo entrar? Pásale, ¿puedo usar tu baño? En tu casa ni pides permiso para entrar. Entras al baño, lo dejas oliendo horrible y luego sales de allá y te metes hasta la cocina, te preparas unas quesadillas. ¿Por qué? Porque es tu herencia, es tu casa, eres hijo
de quien vive allí. Es tu casa. Escucha lo que te estoy diciendo acá el día de hoy. Muchos siguen actuando como huérfanos cuando entran a su tiempo de oración. Ay, Padre, es que primero déjate pido por todo lo que hice. Mira, es que la semana pasada y luego hoy en la mañana también. Y mira, y no sé si me escuchas, pero yo sé que el pastor Andrés tú lo oyes más a él que a mí, pero huérfano. Tienes que entrar diferente. Entras no porque viniste a Más Vida el domingo. Entras porque tu hermano mayor, Cristo Jesús, está entrando contigo por la puerta. Es tu casa. Él ora contigo, Él te acompaña. Hablas con tu Padre con toda libertad y franqueza. Estás sentado juntas. ¿Cómo te imaginas a tu Padre Celestial cuando oras? Cuando yo oro, yo me imagino literal. Y no es que pueda ver sus facciones, pero es como una figura de papá. Y me lo imagino sonriendo. Me lo imagino escuchándome. Me lo imagino que está conmigo, que está atento a mis palabras. Me lo imagino. ¿A poco usas tu imaginación para orar y tú la usas para preocuparte? Yo quiero usar mi imaginación para levantar mi fe. ¿Tiene sentido esto? Y oro, pero mi pregunta es, ¿cómo te imaginas tú a Dios cuando oras? ¿Que está enojado? ¿Que está distante? ¿Que tienes que impresionarlo para que te oiga? ¿Cómo es tu Dios? Jesucristo te presentó al verdadero Dios. No es como tus papás o tu cultura o tu experiencia o tus ideas te lo han presentado. Es como Jesús te lo presentó. Es tu papá y es un buen papá y está allí por ti y te escucha y es todopoderoso y está caminando contigo en este bosque oscuro y Él te ama incondicionalmente. Este es el papá que Dios es y que Jesús nos presentó. Vamos a orar. Cierra tus ojos conmigo. Puedes orar conmigo estas frases si quieres. Son las que yo uso cuando inicio mi oración todas las mañanas. Di conmigo: Padre nuestro, gracias por ser mi papá. Gracias por adoptarme como un hijo. Gracias porque me escuchas. Jesús está orando conmigo en este momento. Gracias porque todos mis pecados son perdonados y puedo entrar con confianza. Hoy por la fe estoy delante de tu trono. Hoy por la fe te hablo y tú me escuchas. Padre nuestro que estás en los cielos. Amén. Pon tu mano sobre tu corazón. Vamos a hacer una oración de salvación. Di conmigo: Señor Jesús, creo y confieso que eres el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Creo que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste para darme salvación. Recibo el perdón de mis pecados. Lléname con tu Espíritu Santo. Transfórmame. Y a partir de hoy, vamos, dilo con fe, creo que soy un hijo de Dios, una hija de Dios. Soy amado, soy bendecido, soy escuchado y tengo vida eterna. Amén y amén. Muchas felicidades. Vamos, iglesia, ponte de pie en todos los campos. Vamos a adorar. Aún no te vayas, pero vamos a cantar un momento, aunque sea. Adora a tu Dios un momento.